En este video vamos a resolver un examen de la UNAM de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ingeniería. Es un examen del año 2011. Son 7 preguntas y el tiempo de resolución era de 2 horas y media. Los ejercicios son los siguientes. Aquí tenemos los 3 primeros ejercicios. El primero es una suma de Riemann, el segundo es un límite. El tercero son 3 integrales sencillas, integrales indefinidas. Luego tenemos los otros ejercicios. El 4 es un problema de área. El 5 ya se tiene una función de varias variables. Tenemos que hallar una curva de intersección por ahí y la recta tangente. En el 6 también una función de varias variables y demostrar esta igualdad. Y en el 7 una función también de varias variables, de dos variables en este caso, y hay que hallar su dominio y su recorrido. Bien, entonces vamos a empezar. Este es el ejercicio número 1. Mediante el límite de las sumas de Riemann, obtener esta integral definida. La integral entre menos 1 y 1 de 1 medio menos x y, bueno, eso no, diferencial de x. Entonces, vamos a plantear la integral por sumatoria de Riemann. Esto ya es algo conocido, una integral definida entre a y b de una función se calcula mediante el límite de... Es como si anotáramos esto mismo, pero en vez de f de x ponemos f en x sub i, en algún punto en x. Y en vez del diferencial, pues un incremento en x, ¿no? Delta de x. Y en lugar de la integral, pues está precisamente esta sumatoria y este límite, ¿no? Eso deriva de la definición de integral. Aquí en la sumatoria se hace correr el índice i desde 1 hasta n, pero este n tiene que tender a infinito. Bien, entonces lo que se hace es, a partir de esto, plantear cada punto x sub i de la función a partir de estos límites, ¿no? De la integral que queremos calcular desde a hasta b. Entonces, tomando a a como el valor más inferior de todo el conjunto de valores de x sub i, se obtiene lo siguiente. Entonces tenemos a, que es el valor inferior de la integral, más i veces delta xi. Entonces delta x es un incremento en x, ¿no? Entonces aquí, al hacer coser en la sumatoria i, estamos añadiendo, ¿no? A una vez delta y después dos veces delta, tres veces delta y así sucesivamente. Bien, entonces esto se hace hasta llegar al último valor que sería b, ¿no? Eso sería entonces y quedaría expresado en función de a y b de la siguiente forma. El delta de x se puede calcular de esta forma. B menos a, que sería el espacio que hay entre b y a, ¿no? El espacio en el eje x, y eso dividido entre el número de puntos a considerar, que van a ser infinitos puntos, ¿no? Pero de manera teórica sería así: b menos a entre n. Este sería entonces el tamaño de la porción delta x. Y aquí también tenemos otro delta, entonces lo mismo, ¿no? B menos a entre n. Y como puedes ver aquí ya en esta igualdad, tenemos la integral definida en función de a y b. Claro que n es una variable simplemente de la sumatoria, ¿no? Ahí no pasa nada. Entonces ya podemos ir reemplazando valores de lo que tenemos que calcular en este ejercicio. Vamos a empezar con los límites de integración. Entonces, considerando los límites de integración, tenemos la integral desde menos 1 a 1, ¿no? Es lo que está en el ejercicio. La función aún no la vamos a poner. Bien, entonces reemplazando aquí tenemos la función, paréntesis, y aquí donde está a se cambia por menos 1. ¿Por qué? Porque acá en el límite inferior de la integral se tenía a en la fórmula y aquí se tiene menos 1, ¿no? Entonces a es menos 1.
Por contraparte, b va a ser el límite superior, que en este caso es 1. Entonces, a es menos 1 más i, y aquí en vez de b, 1. Menos, aquí mucho cuidado con los signos, menos, y en vez de a, menos 1. Todo eso entre n, ¿no? N es la variable de la sumatoria. Por fuera, pues va a hacer lo mismo. Vamos a seguir entonces. Hay que simplificar esto, que quedaría de esta forma, ¿no? Aquí en el numerador se tendría 1 menos menos 1, menos por menos más, entonces sería 1 más 1, 2. Por eso aquí está 2 sobre n y 2 sobre n. Ahora sí podemos reemplazar la función que se tiene en el ejercicio. La función para nosotros f de x es 1 medio menos x. Se está resaltando x de amarillo porque lo que nosotros queremos calcular acá en la sumatoria es la función, pero evaluada en este valor, menos 1 más i por 2 sobre n. Entonces, para evaluar la función en cualquier valor, eso hay que reemplazar en vez de x, ¿no? Aquí. Entonces, en vez de x se pone todo este argumento, menos 1 más i por 2 sobre n, ¿no? Aquí también, en el lado derecho, 1 medio menos x, pero x es todo esto. Entonces es cuestión simplemente de simplificar esto un poco. Aquí tendríamos 1 medio menos por menos más, 1 medio más 1 es 3 medios. Y aquí menos por más es menos y por 2 sobre n. Esa es la función entonces evaluada en ese argumento. Y eso es lo que tenemos que reemplazar aquí, en la sumatoria. Quedaría entonces de esta forma. La integral que queremos calcular, aquí también ya estamos reemplazando la función, es igual a, y aquí en la función evaluada en este argumento ya se tiene la igualdad, ¿no?, que estamos usando. Bien, entonces en el lado derecho ya no dependemos de los valores de a y b, solamente ya tenemos el valor de n. Hay que resolver entonces esta sumatoria. Vamos a hacer eso. Entonces, a partir de la sumatoria, vamos a distribuir, para empezar, 2 sobre n a los términos que están en el paréntesis. Para la primera fracción, 2 que está en el denominador, con 2 en el numerador se simplifica y tenemos 3 sobre n. Aquí luego tenemos menos, aquí 2 por 2, 4 y n por n cuadrado. Por eso está así. Acá vamos a distribuir la sumatoria a ambos términos. Entonces va a quedar de esta forma. Aquí también hay que agrupar, no es necesario porque el límite afecta a todo. Entonces va a ser la sumatoria que afecta al primer término menos la sumatoria del segundo término. Estamos repartiendo nomás, ¿no? Estamos distribuyendo. Y acá, bueno, usando un poco de propiedades de sumatorias, lo que se tiene que tomar en cuenta es que el índice de la sumatoria es i. Entonces todo lo que no tenga i se puede sacar de la sumatoria por propiedades. Entonces haciendo eso se tendría lo siguiente. En la primera sumatoria 3 sobre n no depende de i. Entonces eso se puede anotar por delante de la sumatoria y dentro quedaría simplemente 1. Entonces esa sería la primera sumatoria. Menos de aquí, en la segunda sumatoria, 4 sobre n cuadrado no depende de i. Eso se puede sacar por fuera, pero dentro estaría quedando este i, que sería el índice de la sumatoria. Entonces aquí tenemos dos sumatorias bastante conocidas, que van a quedar de la siguiente forma. La sumatoria de 1 es simplemente n, ¿no? El último valor, siempre y cuando eso se empiece desde 1, ¿no? Desde 1 hasta n. Es sumar 1 más 1 más 1 más 1 n veces, ¿no? Entonces aquí tenemos n veces 1. Luego para la otra sumatoria, esto simplemente es la suma de los n primeros números naturales, ¿no? Esto es 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Esa suma también tiene su fórmula que es n por n más 1 sobre 2.
Bien, entonces ahora ya tenemos una expresión que ya podemos simplificar, una expresión que depende únicamente de n. Aquí lo que estamos haciendo es 4 entre 2 es 2, entonces por eso aquí está 2. Aquí n con n cuadrado se simplifica y abajo queda n. Arriba n más 1. Seguimos. Acá lo que estamos haciendo es expresar esta fracción n más 1 sobre n de esta forma. Entonces es como si distribuyéramos el común denominador. Tendríamos n sobre n 1 y 1 sobre n se queda así, 1 sobre n. Estamos haciendo esto porque el límite es cuando n tiende a infinito, entonces es conveniente generar este tipo de expresiones, ya que al evaluar vamos a tener ya lo siguiente. Ya aquí estamos evaluando 3 menos 2 por 1 más 1 sobre n, pero n tiende a infinito, ¿no? Aquí estamos reemplazando infinito y 1 sobre infinito es 0. Entonces aquí 0, con lo que esto quedaría simplemente 1, ¿no? Aquí tendríamos 3 menos 2 por 1, 1. Y ese es el valor de la integral. Claro que esto se puede verificar, por supuesto, integrando y evaluando como tal la integral. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. En el ejercicio 2 tenemos un límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 5 sobre x más 1 elevado a x sobre 2. Y vamos a entonces empezar. Al evaluar la función en 0 se obtiene lo siguiente. 5 sobre 0 por la derecha es infinito, más 1 infinito. Y el exponente es 0 sobre 2, 0. Entonces tenemos una indeterminación del tipo infinito elevado a 0. Para resolverlo lo que vamos a hacer es tomar la misma función y la vamos a elevar al logaritmo de e. Es simplemente como estar elevando a 1, ¿no? Ya que al final el logaritmo neperiano de e es 1. Entonces aquí estamos elevando simplemente a 1. No estamos alterando la expresión. Y podemos aplicar esta propiedad de logaritmos. A elevado al logaritmo de b es lo mismo que b elevado al logaritmo de a. Es como si esto se permutara, ¿no? A sube y b baja, como puedes ver acá. Entonces acá lo que vamos a hacer es este e va a bajar y todo esto va a subir, quedando de la siguiente forma. E ha bajado y todo este corchete ha subido, ¿no? Entonces va a quedar de esa forma. Acá, como tenemos un logaritmo, estamos aprovechando de una propiedad de los logaritmos, que si se tiene un exponente en el argumento del logaritmo, ese exponente puede bajar, ¿no? Como coeficiente. Entonces aquí tenemos x medios, está pasando aquí como un coeficiente. Entonces vamos a tener lo siguiente. El límite va a ser e elevado al límite, cuando x tiende a 0, de x sobre 2 por el logaritmo. Aquí estamos usando una propiedad de límites, ¿no? Si tenemos esto, el límite de esta exponencial es lo mismo que la exponencial elevada al límite. Eso es una propiedad de logaritmos. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es calcular el límite del exponente, que sería esta que estamos llamando como límite 1, que es el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 2 por el logaritmo de 5 sobre x más 1. Entonces todo se reduce ahora a calcular este límite. Vamos a expresar la función de la siguiente forma. Aquí conservamos logaritmo de 5 sobre x más 1, pero x sobre 2 lo estamos anotando como denominador. Y para anotar como denominador, por supuesto, hay que invertir esta fracción. En vez de x sobre 2, pondríamos 2 sobre x. Ya que al hacer operación de multiplicación, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios, se obtendría lo mismo. Ya,
Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar la regla del Hopital. Entonces, para aplicar esta regla, sabemos que tenemos que derivar tanto el numerador como denominador. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, pues, derivar tanto numerador como denominador. Como se puede ver, acá el numerador, pues hemos derivado el logaritmo natural. Es decir, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento del logaritmo. Y por regla de la cadena estamos multiplicando la derivada del argumento. La derivada de 5 sobre x es menos 5 sobre x al cuadrado y la derivada de 1 es 0. Debajo la derivada de 2 sobre x es menos 2 sobre x al cuadrado. Concretamente, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y ahí tanto para 2 sobre x como para 5 sobre x pues se añaden, ¿no?, el 5 y el 2 respectivamente. Bien, entonces ahora es cuestión de simplificar un poco. Acá lo que estamos haciendo es en el paréntesis que queda aquí, este 0 no influye en nada, entonces aquí simplemente es menos 5 sobre x al cuadrado. Este menos 5 queda aquí en este numerador y x al cuadrado se está distribuyendo al denominador de esta fracción. Entonces vamos a tener 5 sobre x por x al cuadrado nos da 5x. Y 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Debajo pues no hay cambios, sigue siendo menos 2 sobre x al cuadrado. Entonces, haciendo la multiplicación extremos con extremos, medios con medios, se tiene, para empezar, menos, con este menos se va a hacer más, 5 por x al cuadrado, y aquí este 2 se va a multiplicar con 5x más x al cuadrado. Entonces ya tenemos ese límite expresado de esa forma. Acá lo que podemos hacer en este paréntesis es tomar como factor común x. Entonces va a quedar de esta forma. 2x y dentro quedaría 5 más x. Bien, ahora vamos a tener esto. Donde si evaluamos el límite, claramente va a ser 0. Ya que al evaluar 0, en el numerador vamos a tener 5 por 0, 0. Y debajo tendríamos 5 más 0, 5 y 2 por 5, 10. Tendríamos 0 sobre 10, es decir, 0. El límite entonces vale 0. Sin embargo, ese es el límite del exponente. El límite que estamos calculando es e elevado al límite que acabamos de obtener. Y como el límite que acabamos de obtener es 0, nuestro límite va a quedar igual a 1. Con lo que tendríamos la respuesta del segundo ejercicio. Vamos ahora al siguiente ejercicio. En el tercer ejercicio tenemos 3 integrales indefinidas. Vamos a resolverlas una a una. Empecemos con la integral del inciso A. La integral del inciso A la vamos a denominar I1, integral 1, donde tenemos la integral de x por arcotangente de x. Esta integral pues hay que hacerla por partes, ya que tenemos la presencia de una función inversa. Bueno, es arco cotangente. Arco cotangente. Entonces, integrando por partes, vamos a tener que u va a ser la función arco cotangente de x. Y derivando, la derivada de arco cotangente es menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Eso por el diferencial de x. Y el diferencial de b va a ser lo que queda, ¿no? Este x que está por acá, junto con el diferencial que hay que integrar. Entonces, integrando tenemos la función b, que sería x al cuadrado sobre 2. Entonces, ya reemplazando la fórmula de integración por partes, vamos a tener u por b menos la integral de b de u igual a esto. Entonces, en vez de u es el arco cotangente de x, en vez de b, x al cuadrado sobre 2, menos la integral de b es x al cuadrado sobre 2, y diferencial de u es todo esto, menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Bien, entonces aquí
ordenando un poco, vamos a tener, anotando esto por delante, x al cuadrado sobre 2 por la cotangente de x, más, y acá es más porque aquí tenemos menos y aquí también tenemos menos, ¿no? Menos por menos nos va a dar más. Este 2 que está en el denominador lo estamos anotando por fuera como una fracción, un medio. Luego estamos multiplicando, ¿no? X al cuadrado por 1, x al cuadrado. Y aquí en el denominador este 2 ya ha salido, entonces va a quedar simplemente este denominador. Entonces tenemos que calcular ahora esa integral. Para calcular esa integral vamos a sumar y restar 1 en el numerador, como puedes ver. Entonces estamos sumando 1 y restando 1. No estamos alterando en nada la función a integrar. La clave de esto es que estamos generando 1 más x al cuadrado, que es lo mismo que está en el denominador. Entonces, como tenemos lo mismo, podemos distribuir este denominador a este par de términos y también a este. Al distribuir de esa forma obtendríamos 1 más x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado, eso sería 1, menos este 1 entre este denominador, 1 más x al cuadrado. Y estas ya son integrales inmediatas que ya se pueden resolver. Quedaría entonces como un medio y la integral de esto. La integral de 1 es x respecto de x, menos, y la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado es arco tangente de x. Entonces todo eso más la constante de integración, ¿no? Ya que ya hemos acabado de integrar. Entonces será una integral bastante sencilla, ¿no? Y es por eso que también este ejercicio consta de 3 integrales indefinidas. Vamos al siguiente inciso, el inciso B, donde se tiene la integral 2, que la estamos llamando, de diferencial de x sobre x al cuadrado, raíz de x al cuadrado más 9. Esta es una integral a resolverse por sustitución trigonométrica. Entonces vamos a partir de esta identidad trigonométrica. Tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. Si aquí aplicamos propiedades, esto parte de la igualdad seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Puedes comprobar eso. Eso hay que dividirlo entre coseno cuadrado. Y nos queda esto. Bien, acá vamos a multiplicar ambos miembros de la igualdad por 9. Entonces aquí va a quedar multiplicado por 9. Aquí 9 por 1, 9. Y aquí también queda multiplicado por 9. ¿Por qué estamos multiplicando por 9? Porque aquí dentro de la raíz cuadrada tenemos x al cuadrado más 9. Entonces en lo que tenemos que centrarnos es que aquí hay una variable al cuadrado más 9. Aquí tenemos una variable más 9. Entonces más o menos tenemos que llegar a una conclusión ahí por comparación. Pero aquí la variable está al cuadrado. Aquí tenemos 9 por una variable al cuadrado. De alguna manera esto tenemos que expresarlo como un solo término elevado al cuadrado. Entonces se puede expresar de esta forma. En lugar de poner 9 tangente cuadrado, podemos poner 3 tangente y todo eso al cuadrado, ya que 3 al cuadrado es 9 y tangente al cuadrado quedaría ahí. Y aquí ya tenemos, ¿no? Una variable al cuadrado más 9, lo mismo que está aquí, variable al cuadrado más 9. Entonces, por comparación, ya tenemos el cambio de variable, que va a ser que x sea lo de este paréntesis, es decir, 3 tangente de tita. Tita va a ser la nueva variable, ¿no? Derivando esto vamos a obtener diferencial de x igual a 3 derivada de tangentes secante cuadrado. Reemplazando en la integral vamos a obtener arriba en el numerador diferencial de x es todo esto, 3 secante cuadrado diferencial. Debajo tenemos x al cuadrado, pero x es 3 tangente. Eso al cuadrado va a ser 3 al cuadrado 9 y tangente al cuadrado. Y esta raíz pues deriva de acá, ¿no? X al cuadrado más 9 es lo mismo que 3 tangente al cuadrado más 9. El resultado de eso va a quedar 9 secante cuadrado. Y eso está dentro de una raíz, entonces hay que sacarle raíz a 9 secante cuadrado. Raíz de 9 es 3 y raíz de secante cuadrado es secante. Por eso está aquí de esa manera. Eso para ahorrar unos cuantos pasos. Entonces la integral ya puede expresarse de esta forma, ¿no? Simplificando todo lo que se puede. Entonces quedaría así. Aquí lo que estamos haciendo es simplificar 3 con 3. Este 9 sale como una fracción, un noveno. Lo que también estamos haciendo es simplificar secante cuadrado con secante en el denominador. Arriba queda simplemente secante. Y debajo tangente cuadrado,
que estaba originalmente allí. Para integrar esto vamos a pasar las funciones a senos y cosenos. Entonces, secante es lo mismo que 1 sobre coseno y tangente es seno sobre coseno. Como es tangente al cuadrado, entonces seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y aquí ya hay que hacer la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios. Entonces vamos a obtener, aquí multiplicando coseno cuadrado por 1 nos va a dar coseno cuadrado en el numerador. Pero coseno cuadrado con este coseno de aquí se van a simplificar y queda simplemente un coseno. Y debajo va a quedar seno cuadrado. Esto ya se puede resolver fácilmente con un cambio de variable. Es una integral por sustitución. El cambio es que z sea seno de θ. Z va a ser una nueva variable que al derivarla obtenemos diferencial de z y la derivada de seno es coseno. Coseno diferencial. Y eso es lo que tenemos aquí en el numerador. Es por eso que este cambio de variable es posible. Entonces, reemplazando, vamos a obtener un noveno de coseno diferencial, pero coseno diferencial es diferencial de z, entre seno cuadrado, pero seno es z. Entonces va a ser z al cuadrado. Integrando eso nos va a quedar entonces, la integral de 1 sobre z cuadrado es menos 1 sobre z. Entonces vamos a tener un noveno de menos 1 sobre z y como ya hemos integrado, pues añadimos la constante de integración. Ahora simplemente es cuestión de volver a la variable original, a la variable x. Entonces lo primero es volver a la variable de z a θ. Z es seno de θ, entonces quedaría así. Este signo negativo se está poniendo por delante. Entonces aquí seno de θ. Para expresar seno en función de x, recordemos que tangente es x sobre 3. ¿Eso de dónde sale? Del cambio que hemos hecho aquí. El cambio de variable era que x era 3 tangente de θ. Entonces, mandando este 3 a dividir, vamos a tener tangente igual a x sobre 3. Es lo que está acá. Armando entonces un triángulo rectángulo, poniendo el ángulo θ acá. Y calculando la tangente, sabemos que es x sobre 3. Entonces, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto va a ser x y el cateto adyacente va a ser 3, con lo que se cumpliría la igualdad que tenemos aquí. La tangente de θ sería x sobre 3. Y con estos datos podemos calcular la hipotenusa. La hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Entonces va a ser este cateto al cuadrado, x al cuadrado, más este otro cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Entonces ya podemos reemplazar. La integral 2 va a quedar menos un noveno de 1 sobre seno. Entonces, seno de este ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero como es 1 sobre seno, entonces va a ser al revés, ¿no? Va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Sería lo mismo que cosecante, ¿no? Entonces va a ser esta raíz sobre x. Eso sería seno de θ. Bueno, 1 sobre seno de θ. Más la constante de integración, con lo que quedaría resuelta la segunda integral. Resolvamos entonces la tercera integral de este ejercicio, el inciso C, donde tenemos la integral 3, x al cuadrado menos 9, sobre x al cubo más x al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es tomar un común factor en el denominador. El común factor sería x al cuadrado. Entonces al factorizar x al cuadrado, dentro del paréntesis nos quedaría x más 1, ya que x al cuadrado por x nos da x al cubo y x al cuadrado por 1 nos da x al cuadrado. Es lo mismo, anotado de diferente forma. Y aquí claramente el método que tenemos que utilizar es el de fracciones parciales. Entonces, desarrollando en fracciones parciales vamos a plantear de esta forma. Para x al cuadrado tenemos que plantear una fracción para x y otra fracción para x al cuadrado, poniendo constantes desconocidas, ¿no? Y para x más 1, pues una constante también. Vamos entonces a este denominador mandarlo a multiplicar a el segundo miembro, donde tendríamos esta nueva igualdad. Aquí va a quedar x al cuadrado menos 9 y este denominador, si mandamos a multiplicar x al cuadrado entre x, va a quedar x.
por x más 1, ¿no? Eso para a. Más b, aquí está b. X al cuadrado con x al cuadrado se simplifica y queda x más 1. Más c, aquí está c. X más 1 con x más 1 se simplifica y queda x al cuadrado. Bien, entonces aquí vamos a usar el método de darle valores a x para hallar los valores. También podemos igualar coeficientes en los polinomios de ambos miembros de la igualdad. También es un método. Pero como aquí tenemos fracciones simples, es decir, que se pueden igualar a 0 y obtener un valor real, entonces es posible, ¿no? Si x es igual a 0, ahí obtendríamos el valor de b. Vamos a comprobar eso. Si x es 0, aquí 0 al cuadrado es 0, entonces aquí simplemente queda menos 9. Si x es 0, anula a todo esto, ¿no? Porque aquí tenemos x. Entonces todo lo que tenga x se va a anular. Este se anula y el que contiene c también se anula, ¿no? Porque es 0 al cuadrado. El que sobrevive es b por 0 más 1. Entonces 0 más 1 es 1. Por eso en el paréntesis simplemente está 1. Con esta igualdad ya tenemos que b es menos 9. Entonces, eso es común de este método, ¿no? Cuando reemplazamos el valor, cuando se hace 0, se calcula la constante desconocida para el término de mayor grado, en este caso x al cuadrado, y no para x simplemente, ¿no? Bien, entonces, para el siguiente, si x más 1 lo igualamos a 0, obtenemos x igual a menos 1. Por eso aquí estamos reemplazando x igual a menos 1. Ahí hallaríamos c. Entonces va a quedar de esta forma. X al cuadrado sería menos 1 al cuadrado, es decir, 1. 1 menos 9 va a ser igual a... Y aquí, como estamos reemplazando x igual a menos 1, todo lo que tenga x más 1 se va a eliminar. Es decir, esto se elimina y queda c por x al cuadrado menos 1 al cuadrado, 1. Entonces, ¿dónde obtenemos el valor de c? Es decir, que c vale menos 8. Y ahora para a, no podemos hacer lo propio, ¿no? Si igualamos esto a 0, pues obtendríamos la igualdad que ya hemos usado para hallar b. Es por eso que no se puede usar dos veces, pero podemos dar otro valor, de preferencia algún valor simple. Por ejemplo, x igual a 1. Entonces, si reemplazamos x igual a 1, en este caso ninguno de los términos se va a eliminar, pero vamos a llegar a una igualdad sencilla. Aquí x al cuadrado es 1 al cuadrado 1. 1 menos 9, entonces acá tenemos a por x, a por 1 es a. Aquí x más 1 va a ser 1 más 1, 2. Más b, aquí 1 más 1, 2. Más c y 1 al cuadrado, 1. Y c por 1, c simplemente. Acá podemos reemplazar los valores que ya hemos hallado de b y c. Reemplazando entonces obtendríamos aquí en el lado izquierdo 1 menos 9 menos 8. En el lado derecho esto no cambia, pero aquí en vez de b su valor respectivo que es menos 9. Y en vez de c menos 8. De aquí operando pues vamos a obtener simplemente que a es 9. Eso se puede comprobar fácilmente, ¿no? Ya que menos 8 y menos 8 en ambos miembros, sumando más 8 a ambos miembros, pues eso se elimina. Este menos 9 por 2 puede pasar al otro miembro. 9 por 2 es igual a por 2, entonces a es 9. Bien, entonces ya podemos reemplazar en la integral que se quiere calcular. La integral era esta, pero la función a integrar en desarrollo en fracciones parciales queda así. Anotamos esa función donde los valores a, b y c aquí ya están reemplazados. A vale 9, b vale menos 9 y c vale menos 8. Y todas son integrales inmediatas. Entonces tendríamos 9, aquí este 9, la integral de 1 sobre x es logaritmo neperiano, más, aquí más porque estamos integrando menos 1 sobre x al cuadrado. La integral de menos 1 sobre x al cuadrado es 1 sobre x, ¿no? Y este 9 pues queda ahí. Menos 8, ahí está ese menos 8, y la integral de 1 sobre x más 1 es logaritmo de x más 1, más la constante de integración. Entonces ese sería el resultado de la tercera integral.
Ya hemos terminado el ejercicio 3, ahora pasemos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 se tiene que calcular el área de la región limitada por las gráficas de estas dos curvas que se nos da. Entonces vamos a primero anotar las curvas que se tiene en el ejercicio. Aquí estamos usando una forma de anotar la primera curva que se nos da como y igual a menos x. Pero multiplicando por un menos 1 a ambos miembros tendríamos x igual a menos y. ¿Por qué nos conviene que x esté en este lado en función de y? Porque la otra función es una función de x que depende de y, ¿no? X es igual a y cuadrado menos 2. Entonces es conveniente manejarlo de esta forma, funciones que dependen de y. Graficando entonces ambas, vamos a obtener esto, ¿no? La primera, x igual a menos y, pues es una recta que pasa por el origen con pendiente negativa, es decir, y igual a menos x, ¿no? Esa es la recta. La otra es una parábola. Una parábola siempre tiene esta forma, pero como está y cuadrado menos 2, entonces la parábola que estaría pasando por el origen se desplaza 2 unidades a la izquierda, ¿no? Entonces quedaría de esta forma, y cuadrado menos 2. Bien, entonces son las curvas que se nos dan, ¿no? Esta es la parábola y cuadrado menos 2 y esta es la recta menos y. Lo que tenemos que hacer entonces es calcular el área y recordando que la fórmula del área es esta respecto de y. Es f que depende de y menos g que depende de y, integral desde a hasta b. Hay que identificar aquí qué es a, qué es b, qué es f y qué es g para poder resolver de manera adecuada. Simplemente f es la función, viendo desde el punto de vista, ¿no?, de la integración respecto de y. F es la función que depende de y que está más a la derecha. En este caso sería esta función verde, la recta. Y g es la función que está más a la izquierda, es decir, la parábola. Eso estamos identificando para el área que se quiere calcular. Claramente el área que encierran las curvas es esta de aquí, que ahora mismo estoy mostrando, ¿no? Para esta área, la de la izquierda es la azul, la parábola, y la de la derecha es la verde. Y los valores de A y B son los valores límites de Y para el área que se quiere calcular. Entonces en el eje Y hay que ver qué valores toma para esta área. Y para ello tenemos que ver estos puntos, ¿no? El área empieza de este punto en el punto más bajo. Seguimos calculando el área hasta llegar a este punto. Es la intersección de la parábola con la recta, ambos puntos. Entonces vamos a intersectar ambas curvas, simplemente igualando, ¿no? Como tenemos ya despejado x, si igualamos x igual a x, vamos a obtener un x que es y cuadrado menos 2, tiene que ser igual al otro x que es menos y. Esta es una ecuación de segundo grado. Se puede resolver simplemente por factorización. Esto se puede factorizar y factorizando queda y más 2 por y menos 1. Igualando cada paréntesis a 0 obtenemos para el primer paréntesis y más 2 igual a 0, y igual a menos 2. Para el otro paréntesis y menos 1 igual a 0, despejando pues queda que y igual a 1, ¿no? Pero primero, como ya tenemos y menos 2, podemos ya ubicarlo acá. Entonces, aquí ya podemos ubicar y menos 2, ¿no? De hecho está aquí en la graficadora, pero bueno, ahí está y menos 2. Y el otro va a ser y igual a 1, que sería este punto, ¿no?, que también se muestra en la gráfica. Y igual a 1. Son los valores límite de y. Entonces, como ya tenemos la función más a la derecha de la función que depende de y la que está más a la izquierda y los límites de y, entonces ya podemos reemplazar en esta fórmula. Quedaría de la siguiente forma, entonces. La integral desde a, ese es el valor mínimo de y, es decir, menos 2, hasta b, el límite superior sería el valor final de y, 1, de
F es la función que está más a la derecha, es decir, la recta verde, menos y, menos g. G es la que está más a la izquierda, la parábola, menos y cuadrado menos 2. Y con ese planteamiento ya queda resuelto el ejercicio. Es cuestión de simplemente hacer unas cuantas operaciones. Aquí, por ejemplo, distribuyendo el signo, menos por más es menos y menos por menos más, ¿no? Por eso queda de esta forma. Y esto ya se puede integrar. Entonces, la integral de menos y es menos y cuadrado sobre 2. Menos, y la integral de y cuadrado es y al cubo sobre 3. Más 2, el integral de 2, pues 2y. Eso hay que evaluar desde menos 2 hasta 1. Entonces, al evaluar vamos a obtener la misma función, pero evaluada en 1, el límite superior, menos la misma función, pero evaluada en el límite inferior. Y haciendo esta suma, pues vamos a obtener, bueno, por paréntesis, ¿no? El primer paréntesis queda 7 sextos y el segundo paréntesis 10 tercios. Y ya sumando estas fracciones obtenemos que el área vale 9 medios y podemos ponerle una unidad genérica, ¿no? Unidades cuadradas. Entonces esa es la respuesta del ejercicio número 4. Vamos entonces al siguiente ejercicio, el ejercicio número 5, y aquí ya entramos en funciones de varias variables. Tal vez si estás viendo este video de una universidad o alguna ubicación diferente de México y estás llevando los temas de integrales, aún no hayas llevado este tema de funciones de varias variables, pero de todos modos vas a observar que el procedimiento es similar a lo que se hace normalmente en cálculo de una variable. Bien, vamos a ver entonces. Calcular la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección entre la gráfica de la función. Aquí tenemos una función que depende de dos variables y el plano x igual a 2. En este punto, al hacer la representación gráfica, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar cómo se halla esta curva de intersección. Para empezar, ¿quiénes se intersectan? Se intersectan esta función y este plano. Eso es lo que vamos a notar acá. Tenemos una función y en vez de f de x, y podemos llamarle z, ¿no? Z que depende de dos variables, x al cuadrado y y cuadrado. X al cuadrado más y cuadrado. Esa es la función z. Y por otra parte tenemos el plano x igual a 2. Entonces, ese es un plano, ¿no? Paralelo al eje z y también al eje y. Bien, entonces vamos a hacer la representación en 3D. La función es un paraboloide. Es lo mismo que, bueno, tiene el mismo concepto de una parábola, pero en 3 dimensiones, como se puede ver acá, ¿no? Aquí estaría la parábola, pero ya en 3D. Y el plano x igual a 2, pues es recorrer dos unidades en x, aquí es el eje x, y allí pues tenemos un plano, ¿no? Paralelo a los otros ejes, paralelo al plano ZY. Y la intersección entonces va a ser combinar estas ecuaciones, las ecuaciones de las otras curvas que se están intersectando. Entonces tenemos z igual a x al cuadrado más y cuadrado, pero el plano es cuando x es igual a 2. Entonces en vez de x ponemos el valor del plano, 2 al cuadrado. Y operando pues tenemos aquí y cuadrado y 2 al cuadrado 4. Esa es la ecuación de la curva de intersección. Z es y cuadrado más 4. Es la ecuación de una parábola. Y efectivamente aquí se ve la parábola que se forma. Como puedes observar, ya es una parábola en simplemente dos dimensiones, ¿no? Se puede graficar eso en un plano. Es decir, quedaría algo así, donde el eje vertical sería el eje Z y el eje horizontal sería el eje Y. Entonces, ya tenemos la curva de intersección. Pero lo que se nos pide es calcular la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección. Entonces tenemos que calcular, para empezar, la derivada de esta curva. Esta es la curva de intersección, ¿no?
y se nos pide la pendiente de la recta tangente a esta curva. Y para calcular la pendiente de la recta tangente, pues tenemos que calcularlo en algún punto determinado, ¿no? Y es por eso que se nos da aquí un punto. Pero como en cálculo de una variable, para calcular la pendiente de la recta tangente, pues simplemente hay que derivar. Entonces aquí z igual a y cuadrado más 4, vamos a derivar. Entonces z' es una función de una variable, ¿no? Se le puede poner prima, es igual a la derivada de y cuadrado 2y y la derivada de 4, 0, ¿no? Entonces esa es la derivada de z respecto de y. Y esto vamos a evaluar en el punto 2,1,5. Entonces, la primera coordenada 2 quiere decir x igual a 2. X igual a 2 era el plano, ¿no? Y el plano que se intersecta con el paraboloide nos da precisamente esta parábola. Entonces, esta gráfica que está en este plano ya considera x igual a 2, ¿no? Esta gráfica es para x igual a 2. Además, tenemos los valores de y y z. También tenemos eso. Entonces, y vale 1 y z vale 5. Podemos ubicar entonces ese punto, ¿no? El eje horizontal es y el eje vertical es z. Entonces y igual a 1 es más o menos por aquí y z igual a 5 es más o menos por aquí. Entonces por acá vamos a poner el punto del cual vamos a calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces la recta tangente quedaría graficada más o menos así. Y aquí vamos a calcular, no nos interesa la ecuación de la recta, no se nos pide, solo se nos pide la pendiente de la recta. Entonces vamos a reemplazar en la derivada. La derivada es 2y, pero y para este punto vale 1. Entonces quedaría 2 por 1. Y 2 por 1 pues claramente es 2. Y la pendiente normalmente la denominamos con la letra m, ¿no? Entonces podemos poner que la pendiente es 2. La pendiente que se nos ha pedido en el ejercicio. Esa sería entonces la respuesta del ejercicio número 5. Vamos con el siguiente ejercicio. En el ejercicio 6 se tiene una función z que depende de dos variables, y y x. Y tenemos que mostrar que se cumple esta igualdad. Esta es propia de las funciones de varias variables. Es una igualdad bastante conocida que vamos a demostrarla. Entonces, acá la derivada de z respecto de y, a diferencia del cálculo de una variable, pues se le pone en lugar de letras d, pues estas letras griegas, ¿no? Para diferenciar derivadas normales de derivadas parciales. Estas son derivadas parciales. Entonces estamos derivando parcialmente z respecto de y. Es parcial porque la función z depende de y depende de x. Entonces si derivamos y, lo que vamos a hacer es considerar a la otra variable de la cual no estamos derivando como una constante. Entonces ahí ya es como derivar una función normal de cálculo de una variable. Es como derivar esto y sobre 3, por ejemplo, o y sobre 7. X va a ser para nosotros una constante al derivar. Entonces derivando eso nos va a quedar la derivada de arco tangente es 1 sobre 1 más lo que está dentro del arco tangente al cuadrado. Y por regla de la cadena ahora tenemos que derivar el argumento. Pero hay que recordar, ¿no?, que x para nosotros es una constante, porque estamos derivando respecto de y. Entonces, como es una constante, y es como si deriváramos, ¿no?, y sobre 7, te decía. Entonces, la derivada de y sobre 7 sería un séptimo, es decir, 1 sobre x. Por eso aquí está, ¿no?, la derivada 1 sobre x. Bien, entonces aquí ya tenemos la derivada. Simplemente hacer un poco de operaciones. Lo primero que vamos a hacer entonces es distribuir este cuadrado al paréntesis a la fracción. Queda y cuadrado sobre x al cuadrado. Vamos a sumar esa fracción, nos quedaría x al cuadrado más y cuadrado entre x al cuadrado. Y aquí puedes hacer la multiplicación extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Pero antes podemos aquí simplificar. X al cuadrado con x se simplifica y queda un solo x.
Y x multiplicado con este 1 de aquí nos va a quedar arriba x y abajo x al cuadrado más y cuadrado. Esa es entonces la derivada parcial de z respecto de y. Continuando entonces, ahora tenemos que calcular esto, que es la segunda derivada. Segunda derivada de z respecto de x y respecto de y. Entonces, para calcular eso, como puedes ver aquí en el orden, ahora tenemos que derivar respecto de x, ¿no? Lo que ya habíamos derivado respecto de y. Entonces, vamos a derivar respecto de x, lo que ya estaba derivado respecto de y. Es decir, vamos a derivar esta función que acabamos de obtener respecto de x. Y para derivar respecto de x, vamos a considerar a y como una constante. Quedaría entonces de esta forma. La derivada de un cociente, el denominador queda al cuadrado, ¿no? Y arriba lo que pasa es que tenemos la derivada del numerador, la derivada de x es 1 por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es derivada de x al cuadrado 2x y derivada de y al cuadrado 0, porque eso se toma como una constante. Entonces queda como 2x. Y simplificando, pues ya tenemos la derivada, que va a ser, aquí tenemos x al cuadrado más y cuadrado, menos 2x al cuadrado. Entonces, y cuadrado primero y luego x al cuadrado menos 2x al cuadrado, queda menos x al cuadrado. Y aquí, en lugar de anotar de esta forma, para que coincida con la igualdad de acá, pues la anotamos, ¿no? La derivada aquí, como estamos derivando dos veces, entonces queda como segunda derivada. Y aquí en el mismo orden, ¿no?, en que estamos derivando, derivada de x, derivada de y. Bien, entonces esa es la derivada segunda de z, derivada respecto de y después respecto de x. Ahora veamos la otra derivada. Esta, pero que está hecho en orden contrario. Primero x y después y. Entonces vamos a derivar la función primero respecto de x. Y derivando respecto de x vamos a tener la derivada de arco tangente 1 sobre 1 más lo que está dentro del arco tangente al cuadrado por la derivada de lo que está dentro del arco tangente. Eso por regla de la cadena. Y aquí hay que considerar, como estamos derivando respecto de x, hay que considerar y como constante. Entonces y se deja ahí normal y hay que derivar 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Es por eso que está así. Eso está más sencillo de simplificar. Entonces quedaría, a ver, bueno, acá está lo mismo. Entonces vamos a pasar al siguiente. Acá lo que tenemos es menos y queda en el numerador. Y debajo, x al cuadrado, vamos a multiplicar a este denominador. Entonces vamos a tener 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Y acá sería lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Tendríamos y cuadrado sobre x al cuadrado. Allí. Y x al cuadrado que está abajo con este x al cuadrado se eliminan y queda y cuadrado. Con lo que ya tenemos la función simplificada. Ahora ya es cuestión de volver a derivar, pero ahora respecto de y. Entonces derivando ahora respecto de y, esta función nos queda el denominador al cuadrado. Y arriba, ¿qué tenemos? La derivada del numerador. Estamos derivando respecto de y, entonces la derivada de menos y es menos 1. Por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces la derivada del denominador va a ser derivada de x al cuadrado, eso es 0, porque x al cuadrado es una constante para esta derivada. Más y cuadrado. La derivada de y cuadrado, 2y. Simplificando esto, pues obtenemos esto mismo que ya habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Comprobando la igualdad. Ya que aquí tendríamos menos por menos más, 2y cuadrado, 2y cuadrado, y estos van a ser ambos negativos, ¿no? Menos x al cuadrado menos y cuadrado. 2y cuadrado menos y cuadrado, menos x al cuadrado. Como ambas derivadas pues salen lo mismo, se comprueba la igualdad, ¿no? La igualdad que se nos pedía mostrar.
Entonces, ese sería el ejercicio número 6 y pasemos al último ejercicio de este examen. En el ejercicio número 7 se tiene una función también de dos variables, z. Y tenemos que determinar el dominio, el recorrido y trazar la gráfica de dicha función. Bien, entonces vamos a poner por acá la función y vamos a graficarla. La gráfica se ha hecho en un simulador, entonces ahí tenemos la gráfica. Y lo que vamos a hacer es simplemente ya calcular el dominio. Para calcular el dominio tenemos que ver las restricciones, ¿no? Logaritmos, raíces, denominadores, como en cálculo de una variable. En este caso tenemos una raíz con índice par, es decir, raíz cuadrada. Entonces lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo o igual a 0 para claramente evitar números imaginarios. Entonces se tiene que cumplir esta igualdad. Y esa es la única restricción que había. Entonces, sumando 1 a ambos miembros, obtendríamos esto, ¿no? Menos 1 más 1, 0 y 0 más 1, 1. Entonces, esta es la restricción para el dominio. Podemos anotar entonces el dominio como un conjunto. El dominio de la función van a ser todos los pares x, y, tales que se cumpla que x al cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual que 1. Esto si lo vemos en una gráfica bidimensional en el plano XY, sería esta gráfica de aquí, como puedes ver. Si en lugar de poner mayor o igual que 1 ponemos igual que 1, x al cuadrado menos y cuadrado igual a 1, esa es la ecuación de una hipérbola. La hipérbola sería esta, ¿no? El contorno de toda esta gráfica. Esa sería la hipérbola. Pero como estamos considerando mayor o igual que 1, entonces se consideran todas las regiones externas a la hipérbola, las que están pintadas ahí. Eso también nos puede ayudar para esta gráfica, ¿no? Si es que esta gráfica no se pudiera hacer así. Bien, vamos ahora con el recorrido que también se nos pide en este ejercicio. El recorrido pues es el rango de la función, es decir, los valores que puede tomar z, para los cuales está permitido tomar los valores de x y y. Es decir, vamos a partir de la igualdad que ya teníamos del dominio. Aquí está la igualdad que teníamos del dominio. Aquí como esto es mayor o igual que 0, estamos garantizando que ambos miembros son positivos. Entonces podemos sacar raíz cuadrada sin alterar la desigualdad. Entonces en el lado izquierdo la raíz cuadrada es precisamente la función z. Entonces en el lado izquierdo tenemos z. Y en el lado derecho raíz de 0 pues 0. Con lo que ya tendríamos el rango o el recorrido de la función, que quedaría los valores de z tales que z sea mayor o igual que 0. Es decir, que z vale o toma valores positivos. Y eso también se muestra en la gráfica, ¿no? Como puedes ver, debajo del plano XY, es decir, para z negativos, no hay gráfica, ¿no? Es a partir de o por encima del plano XY que está la gráfica en 3D. Entonces ese sería el resultado del ejercicio número 7. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Si quieres que suba exámenes de otras materias, puedes comentármelo en los comentarios, no importa del país y la universidad que seas. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.